La verdad oculta sobre el dinero que destruyó Roma no está en los libros de historia, está en las monedas. Roma no fue destruida por los bárbaros, fue destruida por decisiones financieras tomadas siglos antes de que el primer bárbaro cruzara sus fronteras. En su momento de mayor gloria, Roma era la máquina económica más poderosa que el mundo había conocido jamás. 60 millones de personas vivían bajo el orden romano, conectadas por 80.000 kilómetros de calzadas, construidas con dinero del tesoro imperial. El Mediterráneo era un lago romano. Sus aguas llevaban trigo desde Egipto, aceite desde Hispania, oro desde África, todo hacia el centro. El ejército romano era la inversión más rentable de la historia antigua. Cada legión conquistaba territorios que pagaban su propio costo y generaban ganancia. Los botines de guerra financiaban guerras futuras. Las guerras futuras abrían nuevos mercados. Los nuevos mercados generaban impuestos. Los impuestos sostenían el ejército. El círculo era perfecto. El denario, la moneda de plata romana, era la divisa de reserva del mundo antiguo, aceptada desde Britania hasta Mesopotamia, sin cuestionamiento. Pero ese sistema perfecto tenía una vulnerabilidad que nadie quería nombrar. Dependía de la expansión continua, y ningún imperio puede expandirse para siempre. El día que Roma dejó de conquistar, comenzó a consumirse a sí misma. Y ese día llegó, antes de lo que nadie imaginaba. El sistema financiero romano era extraordinario, pero estaba construido sobre una trampa invisible que tardó siglos en revelar su verdadero costo. Augusto creó el primer sistema de finanzas centralizadas del mundo occidental: cajas del ejército, tesoro imperial, erario público, 3 niveles de dinero que nunca debían tocarse entre sí. Pero los emperadores que vinieron después descubrieron algo peligroso, que las 3 cajas podían tocarse. Y una vez que lo descubriste, era imposible dejar de hacerlo. El ejército romano costaba en tiempos de Augusto el 70% del presupuesto imperial, en tiempos de Diocleciano el 90%, y seguía creciendo. Los impuestos provinciales sostenían el gasto militar sostenía las fronteras protegían los impuestos provinciales, una cadena perfecta, hasta que un eslabón cedió. Para pagar ese ejército, los emperadores recurrieron a la solución más fácil y más destructiva de la historia económica: reducir la plata en las monedas. Nerón fue el primero. Redujo el contenido de plata del denario en un 10%, tan poco que nadie lo notó, tan suficiente para que otros lo repitieran. Cada emperador que necesitaba dinero aprendía la misma lección de su predecesor. Las monedas podían mentir, y durante mucho tiempo nadie descubría la mentira. El proceso se llamaba debasement, degradación de la moneda, y fue la decisión financiera más lenta, más silenciosa y más devastadora de toda la historia antigua. Una moneda que miente no destruye el mercado de inmediato, lo destruye lentamente, en el silencio entre una transacción y la siguiente, hasta que un día el mercado simplemente no funciona. En tiempos de Marco Aurelio, el denario contenía 75% de plata pura. En tiempos de Galieno, contenía menos del 5%. El resto era cobre pintado de plata. Los mercaderes lo notaron primero, siempre lo notan primero, y comenzaron a pedir más monedas por los mismos productos. Así nació la inflación romana. Los soldados recibían el mismo número de monedas, pero esas monedas compraban cada vez menos. Su salario nominal no cambió, su salario real colapsó. Para mantener al ejército leal, los emperadores aumentaron los pagos nominales, lo que requirió degradar más las monedas, lo que generó más inflación, lo que requirió más pagos. El ciclo no tenía salida. Las guerras contra los partos consumieron las reservas que Marco Aurelio había tardado décadas en acumular, y cuando terminaron, el tesoro estaba vacío, y la amenaza seguía viva. La crisis del siglo III fue el momento en que todas las fallas del sistema colapsaron al mismo tiempo. 50 años, 26 emperadores, la mayoría asesinados por sus propias tropas. ¿Por qué los mataban sus propias tropas? Porque el que pagaba más, gobernaba más, y el que gobernaba más, necesitaba pagar más todavía. Caracalla duplicó el salario del ejército, y para pagarlo, creó una nueva moneda llamada el antoniniano, que valía 2 denarios, pero contenía plata de 1,5. Fue el primer acto de fraude monetario institucional en la historia de Roma, aplaudido por el ejército, ignorado por el Senado, devastador para la economía. Los precios en Roma comenzaron a subir no en porcentajes, sino en múltiplos.
El trigo que costaba 1 denario en tiempos de Augusto, costaba 100 en tiempos de Diocleciano. Los agricultores dejaron de vender en los mercados, prefirieron guardar sus cosechas, porque mañana la moneda valdría menos que hoy. La economía de intercambio sustituyó al dinero. Las ciudades que dependían del comercio comenzaron a vaciarse. Los artesanos cerraron sus talleres. Los comerciantes abandonaron las rutas. El tejido económico del imperio se deshacía hilo por hilo. Y mientras la economía colapsaba internamente, las fronteras exigían más soldados exigían más dinero destruía más la moneda. La trampa se cerró. Diocleciano intentó lo imposible, fijar los precios por decreto imperial. El edicto de precios máximos del año 301 listaba miles de productos, bajo pena de muerte. Los comerciantes simplemente desaparecieron de los mercados. No puedes obligar a alguien a vender cuando el precio legal es menor al costo de producción. El edicto creó escasez donde había abundancia. La economía informal explotó. El trueque se convirtió en el sistema financiero real de Roma, mientras el sistema oficial fingía que todo funcionaba. El ejército en las fronteras del norte ya no veía a los bárbaros como enemigos, los veía como soluciones. Se les pagaba para defender las mismas fronteras que sus abuelos habían cruzado como invasores. Los federados bárbaros recibían tierras romanas a cambio de servicio militar, tierra que antes generaba impuestos, ahora erogaba gastos. Cada solución creaba un problema mayor. El sistema de colonato convirtió a los pequeños agricultores libres en siervos atados a la tierra. La libertad económica que había hecho grande a Roma desapareció una generación antes de que Roma desapareciera. Los grandes terratenientes dejaron de pagar impuestos. Tenían el poder político para evitarlo, lo que significaba que la carga fiscal caía completamente sobre los que menos podían pagarla. Las ciudades provinciales, que antes eran centros de riqueza y cultura, se convirtieron en fardos administrativos. Sus curiales eran responsables personalmente de recaudar impuestos que la población ya no podía pagar. Ser curial en el siglo IV romano era una sentencia económica de muerte. Muchos huyeron, se escondieron. Cualquier cosa para escapar de la responsabilidad de recaudar lo irrecaudable. El comercio de larga distancia que había conectado el mundo mediterráneo durante siglos comenzó a fragmentarse. Las rutas se volvieron peligrosas, los puertos perdieron tráfico, las ciudades costeras encogieron. El oro y la plata que habían circulado como sangre en el sistema económico romano comenzaron a atesorarse, a esconderse, a salir del circuito. La economía se desangró en cámara lenta. Y en ese momento de máxima fragilidad interna, los hunos llegaron desde las estepas de Asia, empujaron a los godos empujaron a las fronteras, y las fronteras cedieron. El año 376 después de Cristo, cientos de miles de visigodos cruzaron el Danubio, no como invasores, sino como refugiados. Roma los aceptó porque necesitaba soldados. Los funcionarios romanos encargados de recibirlos los explotaron inmediatamente. Les cobraron por el alimento, les cobraron por el cruce, les cobraron por existir en suelo romano. La corrupción había llegado hasta las fronteras. Los visigodos hambrientos y humillados se rebelaron y en Adrianópolis en el año 378 destruyeron al ejército romano oriental, incluyendo al emperador Valente. Desde ese momento, Roma nunca volvió a tener un ejército propio capaz de defender sus fronteras. Cada nuevo ejército era de bárbaros pagados con monedas que valían menos cada año. El saqueo de Roma por los visigodos en el año 410 fue el momento en que el mundo comprendió que algo había terminado. No porque Roma hubiera caído, sino porque ya nadie la defendió. El tesoro imperial en el siglo V ya no existía como institución. Era un rumor, una memoria, una leyenda que los funcionarios invocaban para justificar impuestos que nadie podía pagar. Las legiones en Britania, en el Rin, en el Danubio, dejaron de recibir pagos regulares. Algunos se declararon autónomos, otros simplemente se fueron a casa. Las fronteras se vaciaron solas. En el año 455, los vándalos saquearon Roma durante 2 semanas. Esta vez no hubo resistencia, no porque los romanos fueran cobardes, sino porque el sistema económico que hubiera financiado esa resistencia hacía décadas que había dejado de existir. Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente,
Fue depuesto en el año 476 por Odoacro, sin batalla, sin drama, casi sin que nadie lo notara. El imperio simplemente dejó de ser rentable. Las monedas del último siglo romano son la historia del colapso contadas en metal. Al principio, plata brillante con el rostro del emperador. Al final, discos de cobre manchado que nadie quería tocar. Los mercados que habían operado durante 5 siglos cerraron sin anuncio. Las rutas comerciales que habían unido 3 continentes se cubrieron de hierba. Las ciudades que habían brillado con mármol y oro se convirtieron en aldeas de madera y miedo. El conocimiento técnico que había construido acueductos, termas, anfiteatros, se perdió porque ya no había dinero para mantenerlo. Y sin mantenimiento, la civilización se volvió invisible. Europa tardaría 1000 años en recuperar el nivel de comercio, de urbanización, de conectividad económica que Roma había alcanzado en su apogeo. 1000 años, pagados con las decisiones de unos pocos siglos. Y todo comenzó con una moneda que contenía un poco menos de plata de lo que decía. Solo un poco, solo al principio. Roma no fue destruida por los bárbaros. Los bárbaros llegaron a un edificio que ya se estaba derrumbando y simplemente empujaron la puerta. La verdad oculta sobre el dinero que destruyó Roma es que no fue un acto de violencia, fue un proceso de decisiones pequeñas, cada una razonable, todas juntas fatales. Cada vez que un emperador reducía la plata en las monedas, parecía una solución inteligente. Cada vez que un funcionario eximía a un terrateniente de impuestos, parecía una decisión práctica. Cada vez que se contrataba a bárbaros en lugar de romanos, parecía más eficiente. Y cada una de esas decisiones eficientes construyó la ineficiencia final del colapso. El dinero no destruyó Roma de un golpe, lo hizo lentamente, como el agua que erosiona la piedra, invisible en cada momento, inevitable en el resultado. Las civilizaciones no mueren de causas externas, mueren cuando las causas internas las vuelven incapaces de responder a lo externo. La moneda es la confianza de un pueblo en su propio futuro. Cuando Roma comenzó a mentir con sus monedas, comenzó a mentirse a sí misma sobre su futuro. Y cuando un pueblo pierde la confianza en su moneda, pierde algo más profundo. Pierde la confianza en las instituciones que la emiten, en los líderes que la controlan, en el sistema que la sostiene. Eso no es una historia antigua, eso es un mecanismo. Y los mecanismos no tienen fecha de vencimiento. Hoy existen imperios que gastan más de lo que producen, que degradan el valor de su dinero para pagar deudas que no pueden saldar, que contratan soluciones externas para problemas que deberían resolver desde adentro. No se llaman Roma, tienen otros nombres, pero el mecanismo es el mismo. Los imperios no caen de un día para otro. Empiezan a caer cuando toman decisiones que parecen correctas hasta que ya es demasiado tarde para corregirlas. La historia no se repite, pero siempre rima. Y quizás, hoy más que nunca, vale la pena escucharla. Si esta historia te hizo pensar, es porque la historia siempre habla del presente. Aunque use palabras del pasado, cada semana un nuevo imperio, una nueva caída, una nueva lección que el mundo eligió ignorar. Suscríbete a El Precio del Poder y activa la campana para no perderte el próximo episodio, porque el precio siempre es más alto de lo que parece.